Bienvenidos a Conexión desde el Corazón con Nubia Luz Valencia, educadora con formación en lenguaje y comunicación, maestrante en psicopedagogía. Conexión desde el Corazón. Porque hay cosas del corazón que influyen en el espíritu. Muy buenas tardes, tengan todos. Estamos aprovechando este espacio de Escuela de Familia para presentarles un tema muy interesante, el cual venimos trabajando desde Conexión desde el Corazón y Familias con Propósito, y es el tema titulado Vínculos y Pérdidas. Cómo crear vínculos sanos para tener pérdidas sanas o para afrontar las pérdidas. En esta tarde vamos a tener una compañía muy especial. Tenemos una invitada de honor. Tenemos a la psicóloga y psicoanalista Diana Margarita Escobar. Ella nos va a estar hablando y nos va a estar haciendo el desarrollo de este tema tan importante. Pero antes quisiera hacer una breve introducción acerca de esas características que tenemos como seres sociales, seres que establecemos desde el vientre vínculos, relaciones, y que estas relaciones van a determinar en gran parte nuestra salud emocional, nuestro bienestar, el desarrollo de nuestra personalidad y muchas cosas. Por lo tanto, este programa tiene mucho de interesante y de importante cuando nos preocupamos realmente por vivir bien, por vivir conectados desde el corazón. Entonces, vamos a darle la bienvenida a Diana en esta tarde, nuestra psicóloga. Bienvenida. Estamos muy contentos de tenerla aquí en este espacio. El micrófono es tuyo. Gracias, profe Nubia. Qué detalle tan especial que podamos compartir en esta tarde. Gracias a Conexión desde el Corazón. Familias con Propósito está feliz de poderles acompañar una vez más y con un tema tan maravilloso como este. Gracias. Bueno, muchas gracias a usted, que es la que cede su tiempo y su conocimiento para que nosotros podamos crecer un poco más. Vamos a empezar con la primera pregunta que tenemos en esta tarde, y es, ¿qué son los vínculos? Y si tenemos pues algunos ejemplos, los vínculos en la vida de cada ser humano. ¿Qué son los vínculos? Claro que sí, profe, y es un tema muy surtido, muy completo, porque pues cuando hablamos de vínculos estamos hablando de todo lo que genera unión en nuestras vidas o conexión con el otro, también tiene que ver. Y no es solamente con las personas, sino también con los objetos, con el trabajo, la relación que tenemos con las cosas que hacemos, todo eso son y se pueden definir como vínculos con la familia, con los hijos, con los amigos, en relación a personas y con cosas también. Muy bien. Estamos hablando aquí, la pregunta empieza diciendo cómo crear vínculos sanos. Hablamos de vínculos sanos, quiere decir que hay otro tipo de vínculos. Entonces, para que usted nos pueda expresar qué son vínculos sanos, ¿por qué hablamos de vínculos sanos? Eso es bien importante, ¿sabes? Porque cuando hablamos de vínculos sanos, significa que hay también vínculos que no son sanos y se generan a través pues, de todas las interpretaciones que se dan desde la niñez, desde el vientre, desde las vivencias con la familia, desde el nacimiento. Y se dice desde el vientre, Nubia, porque, por ejemplo, los niños prácticamente con la madre en ese momento son uno. Es como una simbiosis entre ellos, en donde el cuerpo de la mamá es uno con el del niño, ¿cierto? Ese es el primer y más importante vínculo que se genera en nosotros como seres humanos. Y después de eso nos damos cuenta, pues, que al cortar el cordón umbilical seguimos dependiendo de la mamá 100%, pues teniendo en cuenta que ella es la que nos provee, la que nos cuida, la que nos cambia el pañal, la que nos alimenta. Es prácticamente como un paraíso completo, esa mamá es algo maravilloso. Y a partir de ese primer vínculo es que el niño va concibiendo pues las relaciones que se van a generar a futuro. Tan importante tocar este tema para entender que cuidar esas primeras etapas del desarrollo psicosexual del niño son básicas
Inclusive ese vínculo sano entre mamá e hijo también es importante para la mamá e inclusive pues para el papá y las personas que estén cerca. Cuando es el caso que, por ejemplo, mamá no está, sino que existen cuidadores, los abuelos o la nana o los tíos, la persona que se dedique a cuidarlos, es con esa persona con quien se genera ese vínculo inicial, que es muy distinto, Nubia, a la figura de apego. También es importante explicar eso, porque el apego, como lo define Bowlby, dice que es ese puerto seguro donde los niños sienten que pueden llegar cuando se encuentran en peligro. Es decir, no es la persona que esté cuidando permanente, sino la persona en la que el niño confía cuando se siente en peligro, su puerto seguro, que ojalá fuese la mamá. Esa es la invitación para esas mamás que tienen niños tan pequeñitos en este momento, para que puedan generar ese vínculo con ellos a partir de una forma sana. Y sano significa que pueda darse un desprendimiento paulatino en la relación del niño y de la madre a través de los aprendizajes que va generando en cada etapa de su desarrollo. Por ejemplo, cuando el niño empieza o está en su etapa oral, que todo quiere llevárselo a la boquita, está mamantando, pero entonces también ya empieza por allá a coger cositas, y lo que normalmente se hace es la palmada en la mano, es sacarle el objeto con fuerza y enojo, o regañarlo muy fuerte, y perdemos de vista que el niño se encuentra en su desarrollo natural y que está cambiando su objeto inicial con el que tiene ese vínculo maravilloso que es el seno de la mamá o ese lugar de la mamá, empieza a cambiarlo pues por otros objetos que se llaman objetos transicionales, y a través de todo su desarrollo se ven muchos. No sé, profe, si de pronto tuvo en su experiencia como mamá la oportunidad de ver a sus hijos con algún objeto transicional, que es el peluchito, la cobijita, eso que no sueltan, que es como la mamá con ellos todo el tiempo. Sí, yo comentaba alguna vez que mi niño, a él le gustaba mucho un muñequito de felpa que tenía, que era un miquito, y para todas partes, y un día que se iba de la casa, según él, y dentro de sus pertenencias, lo primero que empacó fue ese muñequito. Entonces, sí, ellos crean como, no sé si llamarle vínculo también con los objetos o con sus juguetes. Claro, sí, se llama objeto transicional y es un vínculo con ese objeto en donde es una forma como de reemplazar a la mamá o de llevarla con él a todos lados, y se debe hacer un desprendimiento muy sano de ese objeto que ellos van adquiriendo a medida que van creciendo y se van dando cuenta pues que no pueden salir con lo que tienen en las manos. Por ejemplo, en el caso de mis dos pequeños que tienen 5 y 8 años, el que tiene 5 tiene una camisa mía, que porque la tela es muy suavecita, ya está rota, mejor dicho, vuelta un 3, pero él anda con esa camiseta para todos lados y se la he llevado inclusive para el colegio. Pues yo al principio yo empecé a decirle, no, es que no se puede llevar eso para el colegio, y me dijo, ay no, mi profesora me dio permiso. Y yo dije, bueno, hay que ir haciendo un desprendimiento sano de este objeto que es transicional para él. Entonces la importancia de que sean esos vínculos muy sanos los que vaya generando es a través precisamente de la forma en que nosotros permitamos que ellos vayan desprendiéndose de ellos y de nosotros como papás y como mamás inicialmente, pues para ir ingresando el otro en su vida, lo que empieza a significar el otro para ellos. Hay un momento crucial en esa etapa, bueno, muchísimo, ¿cierto? Está la etapa oral, la etapa anal, en donde ellos empiezan a manejar, a controlar sus esfínteres, tan importante que no sea a través ni del maltrato, ni del grito, ni de por qué te orinas ahí, porque en ese lugar, eso no se hace en la correa, sino a través de un acompañamiento sano, con paciencia, con respeto, porque por medio de toda esa etapa el niño va a empezar a crear relaciones con el medio, con todo lo que signifique ahorro en su vida, con lo que tenga que ver con el dinero, con el cuidado de las cosas, con la comprensión del otro, con la comprensión de lo que es bueno y lo que no,
lo que produce asco y lo que no, la mirada del otro. Es decir, son unas etapas en donde acompañarlos con toda la paciencia y la explicación clara de lo que está pasando es básico para que sea sano, porque increíblemente desde ahí pues partirán las futuras relaciones tóxicas que llaman por ahí a veces, que vienen desde la infancia. Hay un espacio también, profe, en la etapa más o menos como entre los 5 y los 8 años, en donde el niño se da cuenta pues que la mamá no puede ser su paraíso o que no puede ser enamorarse de la mamá como le dicen ellos a uno. Le llegó a pasar de pronto. Y los niños le dicen, me quiero casar con mi mamá. A mí me ha pasado con los dos. Dicen, mami, tú tan linda, yo me quiero casar contigo. ¿Sí? Sí, yo lo he escuchado más de las niñas. Decir hacia el papá, entonces sí. Que si algún día se casaban cuando estaban más chiquiticas era con el papá. Exacto. Entonces, generar, por ejemplo, ahí, es desligar eso de una forma sana, ese sentimiento que ella tiene que es natural, es explicarle pues que el papá es el esposo de la mamá, que ya no se puede casar con él, que va a conseguir a otra persona, que esa etapa de transición es básica para que el niño empiece a comprender, pues primero que no puede generar relaciones disruptivas, como por ejemplo un incesto con el papá o la mamá, que eso es algo que no se debe hacer, ¿cierto? Entonces, esa explicación clara, no, ay, qué belleza, mi niño, sé que no, no se puede, o sea, eso no es posible. Esa es una forma de irles generando ese vínculo sano con el otro. Y también el hecho de que el papá tenga una presencia muy importante durante ese tiempo, porque allí es donde dejan de ver a la mamá como su centro, como su todo, como la que todo lo puede hacer por él, y empiezan a fijarse en esa figura de autoridad, ¿cierto? El complejo de Edipo que se llama en psicoanálisis por Freud, y en esa etapa entra con muchísima fuerza esa figura de papá. Entonces, qué lindo también que ese papá llegue a reforzar lo que significarán sus vínculos a futuro, a que le enseñe a los niños lo que significa un buen trato para la mamá, cómo se tratan las mujeres, con el respeto que le traslade a su mamá. El niño y la niña está 100% observando ese primer modelo de hogar, de pareja que tiene en su casa. Esa es la primera forma en que él empieza a construir su mundo cuando se trata de vínculos, ¿cierto? Entonces, ahí eso es muy importante. Y que la mamá, profe, que yo creo que a todas nos pasa, no se crea de pronto, pues que todo lo puede hacer. Es decir, la forma de que sea un vínculo sano es que nosotras le mostremos al niño, pues que la mamá se equivoca, muchas veces. Que la mamá no es la mejor, ni la que todo lo puede hacer, ni la omnipotente, ni la todopoderosa, ni la mujer maravilla, sino pues que la mamá es una mujer normal, común y humana, y de esa forma, cuando el niño va creciendo, pasa adolescente, va a saber encontrar una figura de una forma sana, diciendo, está bien, las mujeres imperfectas existen a través de mi modelo que fue mi mamá, y eso está bien, tienen todo el derecho de hacerlo, y yo tengo pues la oportunidad de encontrar una persona de esa manera, por ejemplo. Hermana, bueno, se me había ido el sonido por un momento, pero bueno, vamos a retomar entonces, hablando de que la primera relación o el primer vínculo más importante que establece el ser humano es la mamá, luego con el papá, y luego se va desprendiendo poco a poco para establecer otras relaciones. Dentro de ese orden de importancia para la salud emocional y para el bienestar de una persona, ¿cuáles son esos otros vínculos que debemos cultivar de manera sana? ¿Qué otros vínculos hay en la vida del ser humano que también deben ser cultivados de manera sana, y cómo, por lo menos, qué tip o qué consejo nos podría dar de cómo establecer relaciones sanas ya en la vida adulta? Bueno, de la adolescencia en adelante. Claro, que se establecen en el inconsciente desde mucho antes, por ejemplo, con los hermanos. Dentro de esa misma relación que se va dando a la par con la mamá y con el papá, pues también hay una relación allí importante, un vínculo que se genera, y generalmente o a veces cuesta mucho guiarlos, pues porque los hermanos generalmente pelean
y discuten, y esto es para mí, esto es mío, esto es tuyo, y cuando no tenemos como la disposición o estar muy concentrados en formar ese vínculo sano entre hermanos, podemos dejar pasar muchas cosas. Por ejemplo, golpes, gritos, falta de respeto cuando se comunican, que el uno le quite las cosas al otro. Entonces vamos permitiendo demasiado y son vínculos que finalmente terminan rotos o muy desgastados. Tan importante allí con en esas discusiones, por ejemplo, como hermanos, dejar que solucionen sí, pero que también hayan unas pautas de la mamá. Los hermanos no se gritan, se respetan, se cuidan, se acompañan. Esa repetición permanente de frases cortas en la relación a esos vínculos es básica. ¿Dónde están los límites? ¿Sí? Igual con los amigos. Ya los amigos que uno tiene a futuro, eso lo aprendió pequeño. Si la mamá permite que el hijo le pegue al amiguito, le pegue el chicle en el pelo y no pasa simplemente nada porque él es un niño y no sabe, pues esa falta de límite puede irrumpir con la autoridad a futuro y dificultades legales muy serias y graves, pues porque al niño no se le enseñó dónde está el punto del límite entre los vínculos. Esto lo sabemos, o sea, el derecho mío llega hasta donde empieza el del otro. Entonces, que ese otro entre a nuestra vida en la forma más sana y respetuosa posible. Y a futuro, profe, con todo, con el trabajo, por ejemplo, las relaciones amorosas, las relaciones pues con los pares, las relaciones o los vínculos con las personas que no nos gustan mucho, que no nos caen muy bien o con las que no conectamos muy fácil, ¿cierto? Y es importante que en esos vínculos pues sean todos tratados desde la primera infancia a través del respeto con el otro, del no grito, del cuidado en lo que se dice, de no tener sobrenombres, de no hablar mal de las otras personas, de cuidar el otro como un ser que merece respeto por el simple hecho de ser humano, naturalmente. Bueno, hermana, a veces en la vida, en las relaciones terminan, siente uno que tiene pérdidas, los vínculos, esa pregunta la reitero, los vínculos se rompen o cada vez que perdemos o nos desconectamos de esa relación que tenemos, podemos hablar de pérdidas. Yo pienso que se puede hablar en dos dimensiones. Cuando se deja de interactuar y de tener esa estrechez y esa afectividad entre las partes, o cuando se presenta la muerte, ya eso es un tema más agudo, más delicado, más sensible. Pero ¿qué podría usted decirnos acerca de las pérdidas con relación a los vínculos? Exacto, hay pérdidas que podemos considerarlas pues pérdidas de personas u objetos que aún quedan existiendo, pero que debemos de alejar de nuestra vida pues por nuestra salud mental en muchísimos casos. Es decir, hay vínculos a los que hay que ponerle pausa y dejarlos bien guardaditos porque evidentemente pues no nos hacen bien, porque de pronto son relaciones insanas o porque el otro, como son dos personas las que están interactuando, pues nosotros no podemos sobrepasar sobre la voluntad del otro. Algo es el ideal que tenemos, de lo que quisiéramos, del amigo, de lo que esperamos, pero realmente entonces ya entra la voluntad de esa otra persona y en ese sentido es importante pues saber cuándo una relación se puede conservar y cuándo lo más sano es simplemente estar lo más separaditos posible. Eso es sano y es saludable para ambas personas o para un grupo, por ejemplo. Saber cuándo poderse retirar de donde no se está funcionando bien en ese vínculo. Y ya respecto a las pérdidas, que ya sí son objetos o cosas o personas, pues que se van de nuestra vida, la pregunta ahí sí sería, ¿qué es lo que se pierde, profe? ¿Usted qué piensa? ¿Qué es lo que se pierde? Que se llama pérdida. ¿Qué será lo que se pierde? Pienso que se pierde, aquí pensando en la experiencia mía, se pierde las vivencias, se pierde lo que se comparte, la posibilidad de experimentar quizás esas emociones
que antes experimentaron. Entonces, hay como un duelo, no sé si sea por separación o sea por muerte, siempre va a haber ese dolor. Y recuperarse de ese dolor es como la tarea de todos. Y bueno, ¿qué nos puede decir con relación a eso? ¿Cómo recuperarse y cómo salir adelante después de perder, si se puede llamar así, la expresión cuando una relación se pierde o cuando un ser querido se va, muere? Entonces, ¿qué nos podría decir para afrontar eso? Que bueno, es la parte como que es esencial, establecer esos vínculos sanos, pero también asumir las pérdidas de manera sana. Exactamente. Ahí es tan importante saber que siempre en la vida se pierde y se gana. Siempre estamos perdiendo cosas o personas, e inclusive en esta época tantos seres queridos, tantos amigos, tantos trabajos, tantos sueños, empresas, tantas cosas que se van perdiendo. Y por eso es importante pensar lo que le preguntaba, y es qué es lo que se pierde, porque si es, por ejemplo, un objeto introyectado narcisista, es decir, es que se me fue la vida, como se dice cuando alguien muere, por ejemplo. Es que se llevó mi sonrisa, es que se llevó mi paz, es que se llevó todo de mí, es que me dejó sin aire, sin alma, es que, mejor dicho, casi que me llevó con él, algo así. Entonces, cuando eso se evoca, ahí es importante identificar que hay un objeto que fue introyectado y que hace parte de nuestro narcisismo, del yo, ¿sí? De ese pensar que yo completaba al otro, que el otro me completaba a mí, que éramos como una sola pieza amalgamada allí, y que el uno sin el otro pues no podía vivir, es decir, la persona falta y evidentemente yo me quedo sin algo muy importante, pero tiene que ver con mi narcisismo. Todos somos narcisistas. ¿Y qué tal que no existiera eso, profe? Porque entonces a partir del narcisismo es que nos peinamos, nos organizamos, nos vestimos, nos cuidamos, ¿cierto? Que es ese quererse y cuidarse. Pero lo que no se debe extender o se debe pensar si lo tenemos, si somos de pronto personas narcisistas o egocéntricas, es pues ya el punto donde llega Narciso, ese personaje de la mitología griega que dice que cuenta la historia que él se veía todo el día en el agua y mirando su imagen y se enamoró tanto de su imagen que la quiso besar y se ahogó, ¿cierto? Entonces, esa renuncia a ese narcisismo, cuando estamos hablando de pérdidas, implica pues dejar de pensar en mí como que él se lleva algo que a mí me corresponde y más bien pensar cómo se fue una persona que quería mucho, un ser muy especial, pero no se llevó tal cosa de mí. Cuando eso se evoca, ojo, eso hay que pensarlo con bastante calma y cuidado. Porque de entrada, pues el otro es el que nos completa y cada que eso suceda, pues nos va a hacer un daño bastante grande, ¿cierto? Entonces, estas frases nos permiten entender cómo estamos abordando esas pérdidas y cómo podemos generar una pérdida sana. El amor verdadero y una persona saludable, psíquicamente saludable, reemplaza pronto al objeto perdido, ¿sí? Entonces se pierde el trabajo, profe, ¿y qué? ¿Usted qué dice? ¿Qué hace uno? A ver, ¿qué es lo más común que se ve? Tiene que seguir adelante y buscarse otro, pero uno se queda ahí como lamentándose a veces, y que ahora yo no voy a conseguir, de pronto ya estoy muy avanzado, allí era que tenía la experiencia, yo no tengo más nada que hacer. Pero bueno, lo ideal sería tener fuerzas y empezar de nuevo, a reiniciar. Claro, esa es una de las formas de afrontar esas pérdidas en la forma más saludable, ¿cierto? Entonces, dejar que el objeto no esté o la persona no esté, y esto no implica que no se siente tristeza, es que la tristeza no es una enfermedad, la tristeza se siente, el vacío, la ausencia, claro, ¿cierto? Pero ya cuando, por ejemplo, se empieza a introyectar en nosotros o a sentir una melancolía, por ejemplo, a través de esa pérdida y el duelo que se le hace a lo perdido,
estamos hablando que esa melancolía ya es una obsesión narcisista. Generalmente el melancólico se siente responsable, por ejemplo, de la pérdida, es que ella se murió porque yo no la cuidé, porque no estuve, porque no hice, porque... Y empieza ese sentimiento de culpa, y es que fui yo. Este es muy cruel. Adelante, Adelante. es. Así es, esa culpa es muy cruel. Y en las pérdidas sí que es cierto. Pero entonces sabemos que es tristeza cuando se puede superar y reemplazar ese objeto o esa persona. Hablo de reemplazar sanamente, ¿cierto? Porque siempre quedará en nuestra memoria, nuestro recuerdo, pero que no quede doliendo, que esa relación y ese vínculo no quede doliendo. Eso es una forma sana de realizar una pérdida. En ese caso, me evoca a las personas que dicen, por decir, pierden el esposo y se vuelven a casar rapidito. ¡Oh! Pero ¿cómo se le ocurre? ¿Cierto? Tuvo que haber esperado tan poquito, un mes, tampoco. No le hizo el duelo. O, por ejemplo, hay muchos que pierden sus hijos y adoptan, por ejemplo, o reemplazan de alguna forma esa relación, que es muy doloroso, estamos de acuerdo, claro, pero es un dolor que va sanando y se va guardando pues en una forma más de agradecimiento cuando es sano. Entonces, aunque se vea mal eso de reemplazar pronto, la mejor forma de que los vínculos y las relaciones sean sanas es eso. En psicoanálisis se dice que la persona que puede sustituir ese objeto que pierde es una persona mentalmente sana. De eso se trata la vida, es decir, reiniciémonos todos los días. Esa melancolía, profe, por ejemplo, que genera esa responsabilidad, que genera el autorreproche, que se siente indigno, que se siente agobiado por los remordimientos pues a través de esa relación, que carece de pudor al hablar de sí mismo, por ejemplo, que cuenta pues lo malo que es o que fue o lo terrible que hace las cosas, o en una persona así, más que una tristeza porque está llorando todo el tiempo o así, eso no es un melancólico, es una persona que tiene introyectado pues a algún objeto, persona en sí mismo, que eso viene y se hace desde la infancia en la etapa oral, y lo introyecta tanto, pues que si lo pierde simplemente se queda ahí. Entonces, identifiquen, dense la pensadita. Si de pronto lo que estás manifestando es una tristeza a través de una pérdida que es natural, o si se ha convertido en melancolía, que para esto sí requiere la ayuda, un acompañamiento psicológico, es importante. Bueno, muchísimas gracias por este bonito tema desarrollado por usted, y para todos nosotros ha sido de gran lección, yo creo, de vida. Creo que vamos a hacer ahorita mejores procesos de relaciones, mejores procesos de pérdidas, asimilar los cambios, porque siento que cada vez que una relación se rompe o que nuestros hijos van creciendo o que perdemos un ser querido, porque bueno, la vida la vida tiene su antagonista, que es la muerte, y es una realidad la cual no podemos esconder. Es eso, adaptarse. Entonces, adaptarse, y gracias que tenemos personas como usted para que nos orienten en esos procesos de adaptación de la vida, de cómo asumir las relaciones y cómo asumir las pérdidas. Yo siempre resalto y digo que para el ser humano el vínculo más importante y la relación más estrecha, y la cual sí dependemos casi, mejor dicho, espíritu, alma y cuerpo, es la relación con Dios, y esa es la que de pronto debemos cultivar y debemos procurar todos los días nutrir. Entonces, muchísimas gracias. No sé si tiene algo que aportar o ya nos vamos despidiendo de todas estas queridas personas que nos están viendo, que nos están escuchando en este momento. Profe, si quisiera para cerrar hacer como un resumen en estas palabras, y es que el amor permite las separaciones, un amor verdadero lo permite, y se hace a través de que la madre desde un principio empiece a dejar a su hijo a que sea independiente,
a que enseña cómo hacer sus cositas solo, a que vaya dándole pequeñas responsabilidades frente al hogar, a sus cosas de la casa, de sus juguetes, a que le dé pequeñas responsabilidades y a que vaya generando ese desprendimiento, pues porque cuando la madre está todo el tiempo allí, se genera un vínculo enfermizo que con toda seguridad se va a trasladar a sus futuras relaciones amorosas y de amigos, y va a querer siempre como estar en ese amalgamiento que no va a ser saludable. Cuando ya ellos van creciendo, a los papás yo sé que les cuesta muchísimo porque lo he escuchado, mis niños aún no están grandes, pero dicen, por ejemplo, ay no, es que me llama por allá cada 8 días, es que es muy ingrato, es que es muy ingrata esa amiga, esa hija que no se comunica, pero hay como cierto enojo allí por eso, y una relación sana permite de que ese hijo haya volado de nuestras manos, ya no esté en nuestro nido, y que pues se comunique conmigo cuando tenga el deseo y cuando me llame qué rico, no como, ay no, usted tan ingrato, no, ay qué rico hijo, tuviste el ratico, una vez a la semana, maravilloso. Esa es una forma de ir generando un desprendimiento sano para entender esto, las pérdidas, el duelo, y definitivamente entender que el amor permite que nada sea completo ni perfecto, porque eso no existe, y que también permite esas separaciones en forma sana. Profe, gracias, mil gracias por la invitación. No, bueno, entonces estamos despidiéndonos, invitándonos para reencontrarnos, invitándolos a ustedes también para reencontrarnos en un nuevo programa, ya sea en Clínica de Familias con Propósito o desde Conexión desde el Corazón o en este espacio de Escuela para la Familia. Y bueno, queremos seguir recibiendo de ustedes sus aportes y los temas que de pronto les gustaría tratar. Bueno, chao, chao. Feliz tarde. Feliz tarde. Conexión desde el corazón. Porque hay cosas del corazón que influyen en el espíritu.